El tiempo avanza, pero la historia nunca se detiene. Gracias por escuchar. Comencemos. Todos conocemos esa sensación. La luz baja, una voz que empieza "había una vez", y de pronto estamos en un bosque oscuro con Caperucita Roja, o, no sé, en un baile real con Cenicienta. Claro, son historias que parece que llevamos dentro, ¿no? Parte de nuestro ADN cultural. Exacto. Pero, ¿qué pasaría si esa imagen tan romántica de los hermanos Grimm, sentados junto al fuego escuchando a una abuela contar cuentos, fuera solo una parte de la historia? Y si su verdadero trabajo se pareciera más al de dos detectives, casi dos científicos, en un laboratorio? Pues esa es exactamente la imagen que está emergiendo gracias a un descubrimiento que es de verdad extraordinario. En una biblioteca en Poznań, en Polonia. Y no hablamos solo de encontrar libros viejos y polvorientos. Para nada. Hablamos de haber encontrado la puerta de entrada a ese laboratorio intelectual. Una puerta que se creía que la historia había sellado para siempre. Hoy vamos a sumergirnos en qué significa realmente este hallazgo, usando los informes de la Universidad Adam Mickiewicz como nuestro mapa y la investigación académica como brújula. Vamos a reconstruir la historia de este tesoro. La misión es entender cómo unas simples notas al margen en libros que estaban perdidos pueden cambiar por completo la forma en que vemos las historias que creíamos conocer de memoria. Bueno, entonces, pintemos la escena. ¿Dónde y cómo ocurre este momento eureka? Porque no fue un golpe de suerte, ¿verdad? En absoluto. Fue el resultado de una investigación casi detectivesca. Estamos en la biblioteca de la Universidad Adam Mickiewicz, la AMU, en Poznań. Okay. Y allí, dos investigadoras, la profesora Elisa Pietul-Karminska y Renata Wilgosiewicz-Skuteca, pasaron casi 6 meses, entre febrero y junio de 2023, siguiendo un rastro muy antiguo. ¿Un rastro? ¿Qué tipo de rastro? ¿Una especie de mapa del tesoro? Algo muy parecido. Su guía era un catálogo compilado hace décadas por un bibliotecario alemán, Ludwig Dennecke. Este catálogo era el inventario más completo de la biblioteca privada de los hermanos Grimm. Entiendo. El problema es que junto a muchísimas de las entradas, Dennecke había escrito una nota desoladora: perdido desde la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué fuerte! La misión de estas investigadoras era audaz. Se preguntaron, ¿y si algunos de esos libros perdidos no se hubieran destruido, sino que simplemente estuvieran fuera de lugar, escondidos a plena vista? Es una apuesta increíble buscar, una aguja en un pajar de millones de libros. ¿Y encontraron algo? Encontraron el tesoro, 27 volúmenes que tenían el sello de propiedad, la firma de Jacob y Wilhelm Grimm. ¿27? 27. Y hay que insistir en esto, no tropezaron con ellos. Fue un trabajo minucioso de comparar registros, de buscar pistas. Esto se suma a un hallazgo menor de 6 volúmenes en 2002, pero es que esto es de otra magnitud. Es como encontrar el equipo de laboratorio perdido de Marie Curie. Un momento. Entiendo la emoción del hallazgo, pero ¿me estás diciendo que el gran tesoro no son necesariamente los libros en sí, aunque algunos deben ser increíblemente valiosos, sino otra cosa? Precisamente. Aunque entre los 27 volúmenes hay joyas, como una primera edición de 1669 de Simplicissimus, que es una de las novelas picarescas alemanas más importantes. Perdona que te interrumpa, pero ¿por qué es tan importante ese libro en particular? ¿Qué nos dice que lo tuvieran? Es una gran pregunta. Simplicissimus es una novela cruda, ambientada en la Guerra de los 30 años. No es un cuento de hadas. Para nada. Que los Grimm lo tuvieron y, como veremos, lo estudiaran, nos muestra que su interés no era solo el folclore mágico. Les interesaba la lengua del pueblo, la historia contada desde abajo, la supervivencia. Este libro era una fuente primaria de la lengua alemana en su estado más puro, más caótico. Claro. Era una de sus herramientas para construir su gran proyecto, el diccionario alemán. Entiendo. Así que el valor no es solo tener la primera edición, sino saber que ellos la leyeron, que la trabajaron. Exacto. Y eso nos lleva al verdadero tesoro, los garabatos en los márgenes. A primera vista, podrías pensar que son libros vandalizados.
Están llenos de subrayados, de notas manuscritas, correcciones e incluso índices personalizados que los hermanos añadían en las guardas. O sea, ¿el vandalismo de dos genios es en realidad? El código fuente de su pensamiento. La metáfora es perfecta. Es el detrás de cámaras de los cuentos de hadas. Totalmente. Hay que entender su biblioteca de más de 8,000 libros no como una colección de lujo. Era una Arbeitsbibliothek, una biblioteca de trabajo. Una herramienta. Eso mismo. Los libros eran consumibles. Eran su Google y su procesador de textos. Y estas notas nos revelan su método científico. Cómo rastreaban un tema, cómo comparaban fuentes, cómo destilaban la esencia de un mito. Y los detalles son fascinantes. He leído que incluso se puede distinguir quién de los dos hermanos escribía. Sí, a menudo es posible. Jacob, que era el más sistemático, solía usar tinta. Wilhelm, con un enfoque un poco más literario, prefería lápiz. A veces encuentras las dos escrituras en la misma página, casi como si estuvieran dialogando a través del texto de otro autor. ¡Qué maravilla! Y creaban sus propios hipervínculos del siglo XIX. Anotaban un personaje o un lugar y ponían los números de página donde aparecía en ese y otros libros, para poder saltar de una fuente a otra y conectar los puntos. Dame otro ejemplo concreto, además del famoso caballo Bayard que se menciona. ¿Qué más rastreaban? Rastreaban de todo. Vemos cómo siguen la pista no solo a personajes, sino a conceptos, a frases. Por ejemplo, una frase como la manzana envenenada. Ajá. La marcan en un texto antiguo, luego en otro y en otro. Están haciendo un análisis de datos, casi un estudio etimológico y cultural para ver dónde y cómo aparece ese motivo. No se conforman con encontrar una versión de Blancanieves. Quieren encontrar el ADN de la historia misma, sus ancestros literarios. Wow. Esto desmonta por completo la idea de que simplemente se sentaban a escuchar y transcribir. O sea, no estaban solo recogiendo historias. Estaban construyendo algo, dándole forma a una identidad a través de esos cuentos. Estás anticipando una de las conclusiones más importantes del hallazgo. Pero antes de llegar ahí, hay una pregunta que seguro flota en el ambiente. Sí. ¿Cómo demonios llegaron los libros de dos académicos alemanes del siglo XIX a una biblioteca en Polonia en el siglo XXI? La historia de su viaje es casi tan increíble como los propios cuentos. Es una odisea europea en miniatura, por lo que veo. Totalmente. Tras la muerte de los hermanos, su monumental colección fue adquirida por la Universidad de Berlín en 1892. Parecía que estarían seguros allí para siempre. Pero no. Bebé, las grandes bibliotecas imperiales alemanas tenían la práctica de enviar ejemplares duplicados a otras bibliotecas del Reich. Y así, algunos de los libros de los Grimm, con sus valiosísimas notas, fueron enviados a la Kaiser Wilhelm Bibliothek en Posen. Posen, que hoy es Poznań, en Polonia. En esa época, claro, era parte de Alemania. Correcto. Ese fue el primer paso de su dispersión. Luego vino el cataclismo del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, ante el temor de los bombardeos aliados sobre Berlín, las autoridades nazis ordenaron la evacuación de los bienes culturales más preciados. Lógico. Millones de libros, incluyendo gran parte de la colección de la Universidad de Berlín, fueron empaquetados y enviados al este, a castillos y monasterios en territorios que consideraban más seguros. Y al final de la guerra, todo ese mapa cambió. Drásticamente. Las fronteras se redibujaron. Poznań y toda la región pasaron a ser parte de la nueva Polonia. Los fondos bibliotecarios alemanes que quedaron en territorio polaco fueron nacionalizados y redistribuidos administrativamente. Y se perdieron en el sistema. Se mezclaron. Los libros de los Green, los evacuados de Berlín y los que ya estaban en Poznań se mezclaron con millones de otros volúmenes. Perdieron su identidad, se convirtieron en un libro más en un estante. Quedaron, como decíamos, ocultos a plena vista durante más de 70 años. Es increíble pensar que estos libros sobrevivieron a todo eso. Pero, bueno, más allá de la increíble historia de su viaje, el verdadero impacto está en lo que nos dicen sobre los cuentos mismos, ¿no? ¿Cómo cambia esto, por ejemplo, la historia de Caperucita Roja que me contaban de niño? Cambia el origen de la historia de una forma fundamental. Tomemos un mito muy arraigado en la grimología, que es el estudio de los Grimm. La figura de la vieja Marie. Me suena, sí.
Durante más de un siglo, la historia oficial, promovida en parte por los propios hermanos, fue que muchas de las historias más famosas, como Caperucita Roja o La Bella Durmiente, provenían de una anciana campesina, analfabeta, la encarnación de la tradición oral pura. Una imagen muy poderosa, muy romántica. El pueblo llano como el guardián de la cultura. Exacto. El problema es que mayormente falsa. La investigación moderna, que se verá enormemente reforzada con el análisis de estos nuevos libros, ha demostrado que la fuente principal de esos cuentos no fue una vieja Marie, sino Marie Hasenpluug. ¿Y quién era ella? Era una joven amiga de la familia, de clase media alta, muy culta y, esto es crucial, de ascendencia hugonote francesa. O sea que probablemente conocía las versiones de los cuentos ya publicadas en Francia por Charles Perrault un siglo antes. Precisamente. Lo que los Grimm hicieron no fue una simple transcripción, sino una adaptación y, se podría decir, una germanización de esas historias. El análisis de sus notas, las fechas, los libros que leían en ese momento, nos permite reconstruir este proceso. Claro. Vemos cómo toman una versión literaria, la comparan con otras fuentes y la reescriben para que suene más auténtica, más alemana. Este laboratorio corrige la historia oficial. Entonces, el hallazgo no solo nos muestra cómo trabajaban, sino que nos obliga a reevaluar qué estaban haciendo. Y has mencionado antes su otro gran proyecto, el diccionario. Si conectamos esto con el panorama general, el impacto es inmenso. El Deutsches Wörterbuch, el diccionario alemán, fue un proyecto tan o más ambicioso que los cuentos. Su objetivo era catalogar cada palabra de la lengua alemana, su origen, su uso. Una locura de proyecto. Lo que estos libros demuestran de forma tangible es que los dos proyectos eran uno solo. ¿Cómo es eso? Cuando leían un texto antiguo para su colección de cuentos, marcaban no solo motivos narrativos, sino también palabras raras, usos arcaicos, variantes dialectales. Esas notas iban a parar a fichas que luego usaban para el diccionario. Entiendo. Y viceversa. Al investigar una palabra para el diccionario, encontraban un uso interesante en un cuento popular que luego incorporaban a su colección. Los cuentos eran el alma viva de la lengua, y el diccionario era su anatomía. Este hallazgo es el puente que une definitivamente ambos mundos. Antes insinuaste que no solo recopilaban, sino que estaban construyendo algo. ¿A qué te referías? Me refería a un concepto fascinante del académico Duncan Bell, el paisaje mítico o mythscape. Bell dice que la identidad de una nación no es algo que simplemente existe, se construye activamente a través de historias, de mitos, de narrativas compartidas. Se forja, se negocia y se edita. ¿Y la biblioteca de los Grimm? Su Arbeitsbibliothek era la forja. O sea, estaban seleccionando y puliendo historias para crear una idea de lo alemán. Exactamente. Pensemos en Hansel y Gretel. El bosque oscuro y peligroso, la autosuficiencia de los niños, la bruja como una amenaza externa, todos son elementos que resonaban con ciertos valores e identidades que se querían promover en la Alemania del siglo XIX, que estaba en pleno proceso de unificación, de definir su identidad nacional. Vaya. No es que inventaran la historia, pero la versión que eligieron contar y cómo la contaron no fue para nada accidental. Eran arquitectos culturales. Por eso, una de las fuentes describe los cuentos no como simples fantasías, sino como cápsulas de tiempo de la identidad humana. Esto lo cambia todo. Entonces, ¿qué sigue? Este descubrimiento parece la punta del iceberg. Esa es la gran esperanza. Las investigadoras polacas creen que es muy probable que existan más volúmenes perdidos en otras bibliotecas de la región que sufrieron un destino similar tras la guerra. Ahora hay una hoja de ruta para buscarlos. Exacto. Y a corto plazo, el siguiente paso es la colaboración internacional. Un proyecto conjunto germano-polaco para analizar sistemáticamente todas las notas y cruzarlas con los volúmenes que ya se conservan en Berlín. Y aquí es donde la tecnología del siglo XXI entra a iluminar este laboratorio del XIX. Y porque la Biblioteca de la Universidad Humboldt de Berlín ya tiene un proyecto en marcha para digitalizar toda su colección de los Grimm. Pero digitalizar un libro es una cosa. ¿Cómo se digitalizan notas al margen, con caligrafía de hace 200 años, escritas a veces con prisa?
Es una pesadilla. Es un desafío tecnológico enorme. Están usando inteligencia artificial, concretamente redes neuronales. Las han entrenado con miles de muestras de la escritura de Jacob y Wilhelm para que aprendan a reconocerla y transcribirla automáticamente. Impresionante. Luego, filólogos expertos revisan y corrigen el trabajo de la IA. Es un proceso lento, costoso, pero el descubrimiento de Poznań añade 27 volúmenes cruciales a este esfuerzo y le da una nueva urgencia. ¿El objetivo final es que cualquiera pueda entrar a ese laboratorio? Exacto. Que en un futuro cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda entrar virtualmente al laboratorio de los Grimm y ver con sus propios ojos cómo se cocinaron estas historias. Hagamos un resumen de este viaje. Partimos de un descubrimiento asombroso en Polonia. 27 libros de la biblioteca privada de los hermanos Grimm, perdidos desde la Segunda Guerra Mundial. Libros que nos han revelado que los Grimm no eran meros recopiladores, sino científicos, meticulosos, filólogos y, en cierto modo, arquitectos de la cultura. Hemos visto que sus anotaciones son un mapa del tesoro que nos muestra el proceso creativo detrás de los cuentos que han moldeado la infancia de millones de personas. Y hemos entendido que la historia de estos libros es también la historia de una Europa convulsa, y que su supervivencia es un testimonio del poder del conocimiento para cruzar fronteras y resistir el paso del tiempo. Este hallazgo reafirma que su legado no es una pieza de museo, sino un diálogo que sigue muy vivo. Lo que nos deja con una reflexión final. Los Grimm usaron su biblioteca, su tecnología de la información, para destilar la cultura de su tiempo y construir un paisaje mítico que define parte de quiénes somos hoy. Y esto nos obliga a preguntar, ¿cuáles son los laboratorios que están construyendo los mitos del futuro? ¿Están en los servidores de las grandes tecnológicas? ¿En los algoritmos que deciden qué vemos? ¿O en las salas de guionistas de las plataformas de streaming? Y la pregunta que queda flotando es aún más inquietante. Dentro de 200 años, cuando los historiadores miren nuestra época, ¿serán capaces de encontrar nuestras anotaciones en los márgenes? ¿O habremos creado un mundo donde el proceso creativo es tan efímero y digital que el porqué de nuestras historias se habrá perdido para siempre? Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo lo que la historia aún tiene por decir.